Medidas de prevención en caso de sismos o terremotos. Verifica anticipadamente estanterías, paredes y áreas riesgosas e informa para su adecuación. Es muy importante que participes en los simulacros de evacuación. Cerciórate que en el kit de emergencia existan linternas y pitos. Durante el evento telúrico, recuerda que no debes correr, mantén la calma y no grites. Por ningún motivo utiliza el ascensor. Protégete junto a columnas o superficies que resistan la caída de objetos. Identifícalos con anterioridad. No te acerques a ventanas ni estanterías que representen peligro. Ubícate cerca de columnas, agachado y cubriendo lo mejor posible tu cabeza y cuello con las manos. Recuerda siempre que se presentarán réplicas y verifica objetos inestables para evitar más accidentes. Si te encuentras en la parte exterior, debes tener distancia de árboles y postes. Para la evacuación debes salir ordenadamente sin obstaculizar las escaleras o puertas de emergencia. Si te encuentras atrapado, de ser posible, activa la luz de tu celular, un timbre fuerte o golpea un objeto que esté cerca para ayudar a tu ubicación. Es importante interrumpir los sistemas de energía y gas. Al salir, ten cuidado con la caída de vidrios y objetos contundentes y dirígete al punto de encuentro asignado en los simulacros. Los sismos o terremotos no se pueden prevenir, pero tú sí puedes salvar tu vida y la de los demás. Muy buen día para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo de Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Angélica Cortés y les doy una muy especial bienvenida a nuestra siguiente acción educativa. Los dejamos en las mejores manos con nuestro experto líder de la comunidad. Sean especialmente bienvenidos. Buenos días para todos los que nos acompañan en la mañana de hoy. Muchas gracias, Angélica, y a todos los asistentes que están conectados. Me presento, soy Paola Andrea Ramírez Ávila, líder de la comunidad de conocimiento de prevención de riesgos públicos, y hoy estaremos socializando esta sesión número 12, errores humanos que permiten la materialización del riesgo público. Con tristeza estamos cerrando ya esta comunidad para esta vigencia con este tema tan importante, y es reconocer esos errores humanos que nosotros asumimos y que permiten que el riesgo público llegue a nuestras vidas. Bueno, recordarles que esta comunidad del conocimiento va a tener vigencia el año entrante, invitarlos de manera anticipada para que continúen con nosotros y que como líder experta de esta comunidad pueda contar con la asistencia y el acompañamiento de ustedes como afiliados, que son la vida y el corazón de nuestra administradora de riesgos laborales, ARL Positiva Compañía de Seguros. Durante este año tuvimos un recorrido de 12 ejes temáticos dentro de la ruta del conocimiento en riesgo público. Pudimos ver cómo evolucionó cada uno de los diferentes datos, fuentes criminales, sucesos nacionales e internacionales, y algo muy importante que nos queda de esta comunidad es los lineamientos y las herramientas para la construcción del programa de riesgo público, que en esencia este programa lo que busca es entregarles a ustedes como afiliados herramientas para poder llevar a cabo la implementación de este programa al interior de las organizaciones. De esta manera, quiero darle el paso a nuestro monitor para realizar el sondeo de conocimientos previos, que como es costumbre, siempre lo realizamos antes de iniciar la temática. Entonces, iniciamos con el sondeo, por favor. Claro que sí, doctora Paola. Vamos a iniciar con nuestra primera pregunta. Dice nuestra primera pregunta: ejemplo común de error humano que contribuye a la materialización del riesgo público. A. Monitoreo constante de los procedimientos de seguridad. B. Subestimar la gravedad de una situación peligrosa. C. Capacitación constante del personal. Y D. Realizar revisiones periódicas de seguridad. Nuestros asistentes, ¿ustedes qué opinan? ¿Cuál es la respuesta que es acertada de esta pregunta?
Aquí estaremos muy atentos esos 30 segundos para que los 146 asistentes que nos acompañan puedan opinar. Bueno, doctora, ya tenemos las respuestas de esta primera pregunta. Nuestros asistentes han dicho lo siguiente. A, monitoreo constante de los procedimientos de seguridad, un 2%. Subestimar la gravedad de una situación peligrosa, un 94%. Capacitación constante del personal, un 2%. Y finalmente, realizar revisiones periódicas de seguridad con un 3%. Vamos a continuar con la segunda pregunta. Muchas gracias. ¿Cuál es una causa común de los errores humanos en entornos de riesgo? A. Uso de tecnología avanzada para la seguridad. B. Estrés y fatiga en el personal. C. Implementación de auditorías de seguridad. Y D. Buena comunicación entre equipos. Por favor, solicitamos a todos los asistentes que participen en el sondeo, seleccionando la respuesta que consideren es acertada. Muchas gracias, Fernando. Ya tenemos 163 personas conectadas, entonces invitarlos a que participen de este sondeo inicial de conocimientos previos. Bueno, ya se están animando nuestros asistentes y están contestando ya más rápido. Nos dicen, A, uso de tecnología avanzada para la seguridad, un 4%. B, estrés y fatiga en el personal, un 96%. Implementación de auditorías de seguridad, un 0%. Y buena comunicación entre equipos, 0%. Vamos a dar paso a la tercera y última pregunta. Perfecto. ¿Cómo puede contribuir en el trabajador en preparación frente al riesgo público de forma efectiva? A. Comunicación constante entre todos los equipos. B. Entrenamiento en simulaciones de emergencias. C. Facilitando la comunicación entre el personal. Y D. Minimizar el riesgo al evitar distracciones. Bueno, finalmente, doctora, estos son los resultados de la tercera pregunta. A, comunicación constante entre todos los equipos, 16%, entrenamiento en simulaciones de emergencias, 56%, facilitando la comunicación entre el personal, 9%, y minimizar el riesgo al evitar distracciones, 20%. Entonces lo dejo, doctora, con nuestros más de 180 asistentes que ya están conectados en esta acción educativa. Bueno, te agradezco a ti y a todos los asistentes que lograron participar de este sondeo inicial. Ahí vamos evolucionando frente a la concepción del error humano que tenemos en materia de riesgo público. Iniciamos este encuentro con una frase muy importante y es reconocer que los errores no se corrigen de manera aislada, sino que se transforman en aprendizaje compartido cuando comprendemos sus causas y sus efectos. Prácticamente en materia de riesgos laborales, cuando nosotros entramos a analizar lo que sucede, los accidentes, los incidentes, las enfermedades, siempre partimos del hecho de analizar la causa que permitió que ese efecto o esa consecuencia se materializara y por tanto pues causara un evento indeseado o no deseable y permitirnos a nosotros el planteamiento de oportunidades de mejora que faciliten el apoyo a esa implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y que adicionalmente en términos de error humano hace mucha énfasis en la reflexión y en ese análisis de conciencia que tenemos las personas, los ejecutores, al permitir que se nos materialicen algunos riesgos. Sobre todo cuando hablamos de riesgos públicos, porque concebimos el riesgo público, y lo hemos mencionado a lo largo de nuestros encuentros este año y durante los 3 últimos años que hemos estado aquí compartiendo escenario, y es aceptar, reconocer, identificar que los riesgos públicos siempre son causados por el hombre. Aquí no hay fenómeno natural que incida, aquí no hay un accidente por deterioro de los materiales, por situación siniestra, particular tecnológica, sino que corresponde a la falla como persona que permite que se nos den los riesgos o simplemente a la intención de daño que tiene un ser humano, que es el que materializa el riesgo público.
Bueno, dentro del contenido de este encuentro esta mañana vamos a trabajar el concepto de riesgo público, que siempre lo reitero y lo refresco para quienes son nuevos en la comunidad y para quienes han tenido la oportunidad de acompañarnos a lo largo de este tiempo, pues recordar el concepto que tenemos aquí presente, igual saber cuáles son los tipos de errores humanos que se nos presentan en materia de riesgos laborales y sobre todo en atención al riesgo público. También vamos a hablar un poco de los factores que permiten el incremento o los sucesos que causan la materialización del riesgo y entregaremos al final algunas herramientas y estrategias para reducir esos errores humanos contándoles algunas experiencias exitosas de empresas reconocidas a nivel mundial. El objetivo general corresponde a conocer las actividades que tienen riesgo público y que facilitan y que permiten que el error humano se materialice. Vamos a trabajar unos objetivos específicos dentro del análisis, desarrollo y promoción de una cultura que asegure que el riesgo público no nos llegue a presentar y que adicionalmente el error humano sea controlado y mitigado. Bien, en este momento tenemos 215 personas. Bienvenidos, muchas gracias. Recordarles que ustedes tienen a disposición un chat de preguntas en las cuales pueden dejar reflejadas sus inquietudes y adicionalmente invitarlos a que continúen con nosotros. En esta mañana hablaremos de riesgo público y ese riesgo público se reconoce como la posibilidad de que ocurran algunos eventos negativos bajo la naturaleza de seguridad que pueden darse en espacios públicos, como también su nombre nos lo indica. Este riesgo incluye actividades o incidentes o de origen humano, es decir, siempre lo va a causar el hombre, y puede generar consecuencias graves a la sociedad, al medio ambiente, a la economía, a la reputación, a los sistemas, a los muebles e inmuebles, dependiendo de la motivación que haya tenido el delincuente para generar esta afectación en términos de riesgo público. Y aquí están ustedes viendo en este momento en pantalla la identificación y mitigación de errores en áreas de riesgo público. ¿Cómo lo manejamos nosotros? Entonces, la teoría nos ha indicado que hay algunos factores que permiten que se nos materialice el riesgo público y que debemos concebir en materia de seguridad y salud en el trabajo y en materia de análisis de procesos a nivel organizacional, con la finalidad de disminuir las posibilidades de que esos eventos indeseables causados por el hombre lleguen a suceder en nuestra organización. Vemos la protección de la seguridad pública como uno de esos factores importantes para mitigar el error humano. Y hablamos de reducción de accidentes y de emergencias y la prevención de incidentes que ponen en riesgo la salud de las personas. Aquí siempre hablando de materia de seguridad pública y también de seguridad privada, tenemos la concepción de que no solamente se custodian instalaciones físicas, materiales, sistemas, desde el término del ciberdelito, sino que también debemos garantizar la protección y la integridad de los trabajadores. Por eso desde ARL Positiva, Compañía de Seguros, trabajamos con estos espacios webinar con la finalidad de darles a ustedes a conocer estos casos particulares y las medidas de prevención que tenemos dentro de las empresas para prevenir que seamos víctimas del riesgo público. Ahora bien, ¿cómo mitigamos el error humano en la minimización de daños? Claramente hemos encontrado situaciones donde el riesgo público genera daños donde el riesgo público genera daños ambientales porque se puede generar una intoxicación, un derrame, condiciones que afectan y que alteran desafortunadamente el ambiente y más en épocas donde hablamos de cambio climático, donde hablamos de analizar condiciones que nos permitan la sostenibilidad del ambiente y la continuidad del negocio. Aquí entramos a valorar la reducción de la contaminación en caso de incidentes industriales, protección de ecosistemas en áreas afectadas por ejemplo, si entramos a ver en un caso de riesgo público, un atentado con una explosión donde se derramen o donde se haya exposición directa a diferente material químico, claramente hay una afectación no solamente a la persona, sino también al ambiente.
Si hablamos de un envenenamiento, intoxicamiento, situaciones, por ejemplo, como el uso de químicos para generar condiciones o características de los trabajadores donde estén sometidos a sustancias que alteren el nivel central nervioso y por tanto al ingerirlos afecte su sistema, pero que al mismo tiempo al derramarlos en una fuente potable de agua también afecte el ecosistema, o si lo lanzamos al suelo, pues estos químicos van a tener algunas alteraciones al medio ambiente. Acá también vemos la necesidad de reducción de costos y pérdidas económicas. Y cuando hablamos de costos y pérdidas económicas, no es cosa diferente a llegar a analizar cómo se hace necesario verificar las afectaciones económicas que tienen estos sucesos en materia de daños asociados a los materiales, al daño reputacional, que necesita sí o sí generar ahorro de recursos para responder y recuperar zonas afectadas. Entonces, cada vez que se nos llega a materializar el riesgo y empezamos a ver cómo recuperamos la operación para dar la continuidad del negocio, entramos a analizar cuáles fueron las pérdidas económicas. Y esto desde la teoría del error humano es algo importante de analizar con la finalidad de dar el aporte necesario en materia de mitigación y de control. Vemos también el tema de mejora de la confianza en instituciones y organizaciones. Y esto es una de las consecuencias que tiene la afectación del error humano cuando se pierde la confianza. ¿Por qué motivo? Porque si yo entro, por ejemplo, a un centro comercial, si yo entro, por ejemplo, a un establecimiento de comercio, donde han sucedido eventos de riesgo público, como atracos con arma de fuego, se han presentado disturbios, es una zona peligrosa, no contamos con pues claramente la pérdida de confianza y de imagen y de reputación que tiene esa empresa de cara al cliente va a empezar a deteriorar la credibilidad. Y eso lo genera también el error humano, la falta de los controles que se hacían necesarios para poder aportar o para poder apoyar la seguridad de ese establecimiento de comercio, o simplemente por la falta de seguimiento dentro de las operaciones de seguimiento de las cámaras de monitoreo, o el análisis anticipativo a movimientos sospechosos. Todo eso genera y encierra una afectación que desafortunadamente puede terminar con el fracaso de una empresa. Y también vemos dentro de esa mitigación de errores humanos el cumplimiento de normativas y regulaciones. ¿Y por qué es importante el cumplimiento de normativas y regulaciones? Pues trabajamos sobre todo en el marco del Decreto Único Reglamentario 1072 en materia de seguridad y salud en el trabajo, asimismo como el cumplimiento de los estándares mínimos de seguridad y salud en el trabajo que nos emite a nosotros la resolución 0312, que nos invita a todas las empresas afiliadas y empresas activas en Colombia a tener el aseguramiento del cumplimiento de leyes y normas de seguridad, teniendo en cuenta la sanción a las cuales podemos estar expuestos si se nos llega a dar una situación lamentable. Perdón, yo toso un momentico. Qué pena con usted, me excuso, es que tengo una tosecita y no voy a toser delante de usted, por favor, mil excusas. De todo de tosecita. Bien, entonces, continuando en este escenario y aquí con interrupción de mi tos, los cumplimientos normativos son el marco de la esencia de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Máxime, si hablamos de las consecuencias que tiene la materialización de un acto delictivo o un acto criminal, por ejemplo. Si en un atentado llegan a fallecer personas visitantes y falló la cadena de custodia, falló la seguridad privada, falló la anticipación ante la identificación del peligro y el análisis y control del riesgo, el error humano es la clave fundamental dentro de una investigación porque no sé si les ha pasado a ustedes, en este momento 254 personas conectadas. Cuando algo pasa, algo grave pasa, algo está mal,
Siempre buscamos culpables a nivel de la organización. ¿Quién fue el culpable? ¿Por qué pasó? ¿En qué falló? ¿Qué dejó de validar o de verificar? Y es allí cuando vemos que el cumplimiento normativo y las regulaciones y estándares nacionales en materia de seguridad exigen a las empresas contar con un equipo idóneo y competente con la finalidad de no permitir error humano. Y es que desafortunadamente, en términos de seguridad y salud en el trabajo, es una teoría muy popular, muy reconocida y muy comprobada científicamente, y corresponde a la teoría del error humano, y es decir, que del 100% de los accidentes o de los siniestros, existe una probabilidad de más del 90% donde la causa fue generada por el hombre. En algo fallamos, algo obviamos, algo no verificamos, y es donde se empieza a ver ese desencadenante que acabamos de mencionar, desde el entendimiento y desde el reconocimiento de no conocer las líneas o los estándares de protección del lugar o de la persona, de no reconocer las consecuencias en los daños que se puedan llegar a generar, en las pérdidas económicas, en la pérdida de credibilidad y de reputación. Incumplir los lineamientos normativos establecidos. Cuando empezamos a hacer ese análisis minucioso desde el error humano en riesgo público, y es el mensaje que quiero que ustedes se lleven la mañana de hoy, corresponden a describir, analizar, identificar previo a los sucesos que pudiese suceder dentro de la organización. Si mi empresa es una empresa de abastecimiento, si mi empresa es una empresa de comercialización, es un hotel, es un centro de ventas de productos, yo tengo que perfilar al cliente, yo debo reconocer quiénes son las personas que pueden llegar a causarle daño a mi empresa, desde el cliente interno hasta la misma competencia, la competencia desleal, las mismas grupos armados organizados que existan en el territorio nacional. Y en contexto, para cerrar este último encuentro del año en riesgo público, realmente el mensaje es un mensaje de autorreconocimiento, un mensaje de autoanálisis donde permitamos establecer a nivel empresa, a nivel persona, a nivel trabajo en equipo, hablando desde un director, cada uno de los procesos misionales, estratégicos y tácticos, y ya en materia de análisis y de trabajo hacia el riesgo, contando con el grupo de brigadistas, el jefe de instalaciones o de seguridad, el responsable de seguridad y salud en trabajo. ¿Cómo articuladamente logramos prevenir que el error humano sea el motivo para que se materialice un riesgo público en el centro de trabajo? Y frente a ese riesgo público que puede llegar a verse materializado o presenciado ante la intención de daño de una persona, vemos las equivocaciones que nosotros como empresa, que nosotros como trabajadores permitimos, y por tanto se nos materializa el riesgo. Entrar a verificar si el error humano correspondió a falta de toma de decisiones, a falta de entrega de recursos, a falta de confianza y empoderamiento para llevar a cabo una red de seguridad establecida, una seguridad perimetral o una seguridad desde herramientas tecnológicas, como lo es incluso ahora la inteligencia artificial. Si nos faltó hacerle mantenimiento a una cámara de monitoreo que preciso el día de la situación no funcionó, no grabó, no dejó soporte. Si preciso utilizamos uno de nuestros elementos de protección y de seguridad y nos damos cuenta que está en mal estado, esta alarma mal calibrada, etcétera, etcétera. Todas esas casuísticas que desde el error humano se deben analizar en materia de riesgo público son importantes concebirlas y analizarlas para prevenir siniestros. Ahora bien, dentro de los tipos de errores humanos encontramos unas descripciones y una de ellas es el error de percepción. El error de percepción concebido como la interpretación incorrecta de señales o de datos. ¿Les ha pasado en algún momento que les dicen respecto a una percepción colectiva, por ejemplo, esta zona es insegura, aquí atracan mucho, en este bar escopolaminan,
En esta zona se han presentado secuestros o las azonadas han terminado rompiendo las instalaciones, el vidrio, las puertas o los lugares de acceso y nos quedamos con una percepción, pero no hacemos nada, solamente nos quedamos con la información. Permitimos que el imaginario colectivo de una conciencia y de un conocimiento previo no sirva y no sea útil, porque el error humano de mi confianza como trabajador no me deja ir más allá. Tenemos también el error humano por toma de decisiones. Cuando a mí como responsable de HSQ, responsable de seguridad y salud de trabajo, de jefe de instalaciones, de seguridad, de cámaras de monitoreo, responsable de acceso en parqueaderos, bueno, el cargo que yo asuma desde riesgo público, me doy cuenta que tomé una decisión o omití la toma de una decisión que terminó siendo crítica en el resultado de una materialización de riesgo público. Situaciones, por ejemplo, donde me dicen, acaban de herir a mi profesional porque hubo un atraque con arma cortopunzante y no teníamos el botiquín actualizado para atender el primer auxilio. Hubo una toma de decisión que no me permitió actualizar a tiempo, invertir a tiempo, sacar de mis rubros dentro de mi asignación de recursos para algo tan importante que es tener elementos para salvarle la vida en un primer auxilio o de primer respondiente a una persona herida. Por ejemplo, estoy cerrando el establecimiento de comercio, puede ser una entidad financiera, una joyería, un almacén que tiene clave de seguridad de ingreso y de egreso. Y dentro del protocolo establecido en la empresa me dice que se cierra y se apertura el establecimiento de comercio en compañía de alguien más de la empresa. Pero yo tomo la decisión el día de hoy de dar apertura o de dar salida estando solito. Y preciso es el momento en el que hacen un atraco, en el que invaden el establecimiento de comercio. Y mi toma de decisión fue la que permitió por error humano que se nos materialice el riesgo público. Entonces, realmente ejemplos de error humano en toma de decisiones y en percepción son muchísimos. Y ahora miremos este tercero. Errores de comunicación. Transmisión deficiente de información clave. ¿Cuántos de nosotros y de ustedes en este momento aquí conectados, 279 personas, muchas gracias por la confianza, han vivenciado situaciones donde el orden público altera un establecimiento de comercio y no tenemos canales de comunicación efectivos para transmitir la información del suceso? Y por no transmitirla a tiempo, terminamos con consecuencias lamentables en términos económicos, en términos de pérdida de vidas, en términos de continuidad de negocio. Y me invento aquí ejemplos como para poder traer esta teoría a la realidad que vivimos en Colombia y en algunos departamentos y municipios del país, donde las estadísticas de criminalidad han venido elevándose y desafortunadamente han venido atacando a establecimientos de comercio. Por ejemplo, si yo hablo de la extorsión, que es una modalidad de riesgo público que incrementó garrafalmente este año, que se atomizó en todo el país, y que se sigue viviendo y que pensamos que por el acuerdo de paz, que pensamos que por la paz total, que por el cambio de gobierno y siempre todas las expectativas e ilusiones que tenemos van a parar este tipo de situaciones criminales. Sin embargo, hoy por hoy podemos decir con cifras que socializamos en la sesión anterior, en la sesión número 11, que la extorsión es uno de los crímenes que más se ha incrementado este año. Y miren cómo los errores de comunicación pueden ser factibles para permitir que se materialice este riesgo. Pongo ejemplos. Yo transmito información por error humano, coloco mi información en mis redes sociales. Me voy de fin de semana de paseo para el eje cafetero con mi familia y mi casa quedó sola. Inmediatamente le estoy dando información al delincuente. Doy información en el medio de transporte urbano masivo diciendo cuál es la clave de mi correo electrónico o la clave de mi tarjeta débito a alguien a quien necesito pedirle un favor, cuando sé que hay un delincuente escuchando lo que yo estoy transmitiendo. Ahora bien, le cedo la clave de mi computadora a mi compañero para que saque información y me cubra mientras yo hago una diligencia personal.
desconociendo el alcance que puede llegar a tener este tercero, utilizando toda mi fuente de información y mi backup de información de mi equipo personal o de mi equipo laboral. La comunicación es uno de los errores que nos está permitiendo hoy por hoy que se materialice el riesgo. Incluso si hablamos de errores de comunicación, dar mal una información permite incluso que sea una persona, un tercero, quien reciba consecuencias por ser identificado de manera equivocada. Errores de comunicación también los podemos encontrar cuando doy mal una información o cuando doy mal un lineamiento a uno de mis compañeros de equipos de trabajo que hace parte de seguridad y salud en el trabajo, o que hace parte del equipo de seguridad a instalaciones. Y desafortunadamente, por mi falta de comunicación o mi error de comunicación, se terminan presentando algunos siniestros, secuestro express en comisiones, puede ser incluso hasta phishing, robo de datos de nuestros medios de comunicación, de nuestros correos electrónicos, backup de información. Porque miren que el ciberdelito, unido a este tercer punto de error humano, que es el de comunicación, también se ha venido elevando en cifras proporcionalmente. Tenemos más del 58% de incremento de casos de ciberataques, ciberdelitos, o lo que conocemos nosotros como estafas cibernéticas, las cuales han hecho que los trabajadores caigan en diferentes situaciones por percepciones, por tomas de decisiones y por un canal de comunicación que es el que materializa el hecho. Me llegan mensajes donde me dicen, usted se ganó una rifa de 500.000 pesos, dé clic aquí y reclame su premio. Y nosotros, por la ansiedad de recibir el premio, accedemos al medio de comunicación. Nos llega un correo electrónico donde nos dicen, inscríbase a este curso gratuito que será certificado, y usted ingresa toda su base de datos. Le piden nombre, cédula, fecha de nacimiento, dirección, número de contacto, información tan susceptible que por un canal de comunicación se fugó y permitió la materialización del riesgo. Empresa donde trabaja, NID donde trabaja, dirección de la empresa, bueno, una cantidad de información. Y ahí vemos la evolución que nos genera y que trae consigo la materialización del riesgo público. Entonces, las consecuencias de estos errores humanos realmente nos causan diferentes impactos negativos en la seguridad pública, que trae repercusiones sociales, económicas, ambientales, reputacionales, tecnológicas, incluso hasta legales, porque recordemos que ante una sanción ante el Ministerio de Salud, ante el Ministerio de Trabajo, por ejemplo, si llegáramos a tener un mortal, puede llegar a costar incluso el sello total del establecimiento, es decir, la pérdida de continuidad de negocio. Y eso es lo que queremos evitar. Desde la Administración de Riesgos Laborales trabajamos por la persona, por el trabajador, pero también esas consecuencias que se trasladan a la empresa. Vemos también pues, cómo prevenir el error humano. Y esas son estrategias que debemos plantearnos con la finalidad de que mancomunadamente, articuladamente, tengamos espacios como este que tenemos la mañana de hoy, que nos entrega nuestra ARL positiva, compañía de seguros, y que ustedes a bien tienen sacar un tiempo de su espacio laboral, conectarse en estos espacios que fortalecen sus competencias, que les permiten conocer temas de actualidad, que les permiten sensibilizarse frente a diferentes riesgos laborales, hoy competitivamente hablando de riesgo público. Y lo que buscamos dentro de esa prevención del error humano es que cada uno nos autocuidemos y reconozcamos el peligro que está al acecho y cuáles son las fallas mías. Y esas fallas en términos de riesgos, quiero contarles que se asimila a un concepto que se llama vulnerabilidad. La vulnerabilidad, quienes han tenido la oportunidad de trabajar con matrices de amenazas y de vulnerabilidades, reconocen la vulnerabilidad como esa capacidad que tengo yo, trabajador, empresa, instalaciones, de autoprotegerme, de defenderme, de tener protección para mi conservación. Si soy vulnerable, me atacan, me hurtan, me agreden, me violentan, me abusan, me roban. Si soy fuerte, si tengo una medida de protección, una cadena de protección, una custodia de protección, elementos de protección, difícilmente en mí se van a ver materializado algunos riesgos. Y por eso esas estrategias de prevención son las que queremos entregarles el día de hoy
con la finalidad de que podamos autocuidarnos y autopreservarnos desde la integridad tanto física, moral y psicosocial que puede verse afectada. Dentro de los errores de percepción que los dimos ejemplos hace un momento, podemos ver cómo tener interpretación errónea en algunas situaciones puede hacer que la percepción de nosotros cambie. Quiero hacerle una pregunta y ustedes se van a contestar a su interior, porque obviamente no los estoy viendo, pero es consultarles. ¿Ustedes recuerdan hace años que cuando hablábamos en términos de criminalidad o de delincuencia común, nos imaginábamos al delincuente todo deschavetado, todo mal vestido, maloliente, que era el que causaba el atraco, el robo, el hurto, la extorsión? Nos imaginamos una persona muy maluca, barbada, con un aspecto descuidado, sucio, con ropa rota. ¿Será que hoy por hoy los delincuentes visten así? ¿Ustedes qué opinan? Miren cómo el error de percepción, error humano, permite que lleguemos a caer en manos criminales. Hoy en día se nos acerca un hombre así, con un cuerpo apretadito, chocolatinas marcadas, bien hablado, con su barbita bien cuidada, ojo claro, cejas oscuras, ojos profundos, y quedamos matando niñas. Por el contrario, los caballeros, si les llega una mujer voluptuosa, pestañas largas, extensiones, uñas finas, sus atuendos, traje de escote, quedan impactados los caballeros. Y miren cómo la percepción causa errores o es errónea en el momento de tomar decisiones para acceder a situaciones peligrosas inminentes. Repito, el delincuente hoy en día no es el maloliente, el barbado, el señor con barba sucio, maloliente y roto, sino son los señores súper atractivos y las señoras súper interesantes que andan en carros, último modelo, que hablan de negocios, que sostienen una conversación y que interactúan y se camuflan dentro de nuestros trabajadores. Eso lo dejo a término de error humano, porque la confianza está afectando nuestro relacionamiento y ese relacionamiento por error humano nos está permitiendo caer en errores. Entonces tomamos decisiones basadas en la percepción o en la imagen, nos confundimos con la información distorsionada, no tenemos en cuenta los protocolos existentes, pecamos por exceso de confianza y generamos desafortunadamente la materialización del riesgo público. Bien, en toma de decisiones, ampliando un poco el ejemplo, entonces vemos cómo construir en una zona peligrosa puede llegar a ser inadecuado. Conocemos una calle o una zona de alto riesgo, me envían de viaje y me dicen que voy a comisionar al Cauca o al Bajo Cauca sin haber visto noticias y tomo la decisión de viajar aún sabiendo de que hay un riesgo latente, inminente en la zona donde yo voy a viajar. Es lo mismo en épocas de lluvia, sabemos que está lloviendo, que hay posiblemente deslizamientos, inundaciones, y tomamos la decisión de viajar. No posponemos, no verificamos cambiar la ruta, cambiar las fechas, sino que nos vamos allá inmediatamente a tomar decisiones inequívocas, aún con antecedentes y avanzadas que me han dicho, cuidado, no cometas ese error. Aquí tomamos decisiones apresuradas y ahí es donde no podemos dejar caer, y fue una de las preguntas del test inicial, que tomamos decisiones a veces por el mismo estrés y la misma fatiga laboral. Y no podemos caer en ello porque el estrés y la fatiga laboral no puede apoderarse de nuestra lógica consciente de tomar decisiones, que en un futuro, cuando yo hago el análisis de causas, empiezo a decir, si yo hubiera caído en cuenta, si yo no hubiera tomado la decisión, si yo hubiera entendido lo que me quería decir el mensaje, me doy cuenta de que tuve todas las alertas tempranas para identificar el posible suceso indeseado. Sin embargo, mi toma de decisión fue la que permitió que por error humano se materializara el riesgo. Bien, y entonces vemos acá finalmente ya cerrando la de comunicación, lo que quise fue ampliarles un poco los ejemplos. Y vemos una invitación que les he hecho en todas mis presentaciones
Y yo sé que voy en contra de lo que hablan los que hablan de mindfulness, de psicología positiva, que también soy creyente y asesora en el tema. Y es que hay que buscar la paz y la tranquilidad, ¿cierto? Ese cero estrés, ese paz y amor. Pero paz y amor desde la lógica de tomar decisiones acertadas en medios de comunicación. Y los invito a que miren los medios de comunicación, que yo sé que nos roban paz, que yo sé que tienden a ser hostigantes con información amarillista que se presenta de tantos atracos, violaciones, tragedias, inundaciones, corrupción, pero que es la fuente más clara para saber qué está pasando en el país, qué está pasando en la ciudad. La comunicación también me permite a mí saber cómo amaneció hoy la ciudad, en términos de paro nacional, en términos de revueltas, en términos de protesta social, en términos de criminalidad. Estos medios de comunicación están dispuestos precisamente para que nosotros tomemos decisiones. Y acá les traigo una ayuda que quienes han estado con nosotros en esta comunidad durante los últimos tiempos muy seguramente se les familiarice, y es reconocer las configuraciones del riesgo público, y lo quise traer antes de cerrar este episodio, capítulo número 12 de este encuentro de la comunidad de conocimiento del riesgo público. Y es poder recordarles, y quienes están nuevos en la comunidad, invitarles a analizar esta postura de esta diapositiva. Me habla de oportunidad más motivo igual riesgo público. En términos de error humano, la oportunidad la damos nosotros personas, ustedes, los 300 personas tenemos conectadas en este momento. 300 personas que van a difundir y que van a poder entender y comprender que el riesgo público es una realidad, que todos los días podemos estar expuestos a que me roben, a que me peguen, a que me violenten, a que me abusen, a que me estafen. Hay muchas modalidades de estafa, y si miramos el Código Penal, con más de 58 tipos de crímenes delictivos que afectan la seguridad de cada persona, la seguridad de comercio, la seguridad residencial, estamos expuestos latentemente a este riesgo. Y la oportunidad la damos nosotros como seres humanos desde el riesgo que da el error humano, desde la aceptación que da la teoría comprobada científicamente en términos de riesgos laborales, que se llama la teoría del error humano, que más del 90% de las cosas que suceden en accidentes, incidentes y enfermedades corresponden a una falla, a algo que yo omití, a algo que yo hice mal, a algo que yo comprendí mal, ¿no? Entonces el error humano es una realidad, y es una realidad y es tan real que el nivel de vulnerabilidad al que estamos expuestos todos los ciudadanos, independientemente de que trabajemos, que seamos estudiantes, deportistas, la labor o el rol que estemos desempeñando en una comunidad, siempre está expuesto al riesgo público. Damos oportunidad desde el error humano, y aquí les traigo los ejemplos. Por temeridad, entonces yo digo, yo soy Paola Ramírez, a mí nunca me han robado, a mí nunca me va a pasar nada. Preciso, di la oportunidad y me atracaron, me violaron, me secuestraron, me estafaron. Por desconocimiento, desconozco de la persona al lado a la que le hablé con confianza, desconozco del sector que voy a visitar, desconozco de la ruta por la cual voy a transitar, y el desconocimiento genera error humano. Sistemas precarios de seguridad. Y nos pasa mucho, miren en noticias cada rato, casos donde a las personas les escopolaminan, donde a las personas las atracan, donde les hacen cosquilleos en los medios de transporte, donde sufren retenes ilegales o pesca milagrosa en las vías nacionales, donde desafortunadamente se presentan homicidios, hoy por hoy casos incluso más allá de la esfera laboral, que reciben las consecuencias, homicidios por conflictos amorosos o sentimentales, donde personas, hombres y mujeres, están siendo atacados en sus centros de trabajo con compañeros al lado, generando un estrés postraumático, situaciones de ataque terrorista, porque venimos en una situación socioeconómica y política de más de, repito, 70 años de conflicto armado que trae inmerso la ilegalidad, el desempleo, la falta de oportunidades, el narcotráfico,
el consumo de sustancias estupefacientes, el deterioro de las redes familiares, se están divorciando más las parejas, hay niños más desfavorecidos, hay personas más resentidas. Estamos capacitando a las personas desde lo cognitivo, es decir, contratan a nuestros trabajadores por lo que saben en un currículo, entonces dicen es que yo soy profesional en A, B, C, D, X, Y, Z, ¿cierto? Entonces todas esas habilidades la tienen en su hoja de vida, pero me despiden por no decir buenos días, me despiden por no tomar una buena decisión, por no ser empático, por no ser amable, por no tener cercanía, es decir, por habilidades blandas. ¿Qué es todo eso? Error humano. Error humano. Y por eso estos espacios que damos desde ARL Positiva, y no solamente en riesgo público, ustedes pueden encontrar dentro de las comunidades de conocimiento, prevención de riesgo psicosocial, trabajo en estrés, acoso laboral, comité de convivencia, riesgos ergonómicos, físicos, químicos, todos los que existen en materia de la Guía Técnica Colombiana GT45 y que está normada para Colombia. Pero lo importante de estos espacios es que capturemos la información que me apropia y me puede llegar a beneficiar. Y hoy, desde el error humano, recordarles que todo lo que nos sucede es consecuencia de nuestros actos, inconscientes, conscientes, voluntarios. Pecamos por omisión, pecamos por temeridad, por notoriedad. Entonces, notoriedad, yo salgo aquí a la avenida Caracas en Bogotá, no sé si tengo muchos de Bogotá, o quienes no, entonces imagínense en la calle más peligrosa de su ciudad y salen así con un atuendo ostentoso, brillante, con joyas, con portátil, y se van caminando solitos por una calle oscura. Pues bárbaramente van a estar expuestos a un suceso de riesgo público, porque por notoriedad ustedes dieron papaya, ¿no? Error humano. Indiscreción, decir más de lo que debo de decir. Entonces, insisto con este mensaje que lo digo en todas mis conferencias. Tengo carro y le pego el sticker al carro de que tengo ahí mujer mayor de edad con niña menor de edad, perrito, gato y señora con silla de ruedas. Estoy diciendo quiénes integran esa familia y qué tan vulnerables son. De cara al delincuente, me hacen una parada 5 cuadros más adelante, me bajan del carro y me lo quitan, ¿no? Me accidentan, me hacen un supuesto siniestro de atropellamiento en calle y me toca a mí responderle a un tercero porque soy una mujer vulnerable y no tengo cómo pelear y defenderme. O si es mi hijo de 18 años el que salta el carro, ¿eh? Fácilmente agreden a un menor de edad. Ahora bien, si yo tengo dentro de mi bus, mi camión, coloco un letrero que dice Daniela y Juliana y estoy diciendo los nombres de mis hijos, ¿a quién le interesa? O sea, ¿para qué yo doy esa información que es mía, es personal, es de mi núcleo que yo debo proteger? En redes sociales, si me como un banano con leche, lo tengo que publicar. Hoy comiéndome un banano con leche. Si estoy en una playa, entonces hoy desde la playa. Si me estoy fumando un cigarrillo, hoy acá pasándola bueno, viviendo sabroso, ¿no? Miren cómo la información que nosotros damos puede llegar a ser perjudicial en términos de error humano porque doy la oportunidad. Transitándonos en las mismas vías a la misma hora por las mismas rutas. El delincuente ya me chequea y ya sabe que yo a la misma hora paso por la misma calle donde no hay luz, donde no hay seguridad pública y me hacen el atentado, me roban, me atracan, me violentan, me violan, puede pasar cualquier cosa. Entonces miren que el error humano desde la oportunidad perfectamente cabe. Señoras, señores, asistentes, hoy más de 300 personas que nos acompañan en esta comunidad, de verdad para mí es un orgullo y agradezco inmensamente la confianza. Realmente llévense en el mensaje de autocuidadanía. Nosotros respondemos por nosotros, no le dejemos eso al Estado, no se lo dejemos al jefe, no se lo dejemos a la pareja, seamos autoprotectores, ayudemos mejor al jefe, a la empresa, a la sociedad, a la fuerza pública, entreguemos información, tengamos fuentes fidedignas, denunciemos, expongamos situaciones sospechosas. Eso puede prevenir un ataque a nuestra empresa. Si vemos que hay alguien que está teniendo movimientos sospechosos que pueden afectar la continuidad de negocio, tenemos líneas anticorrupción, tenemos en este momento PQR, los canales de información que existen a disposición de los trabajadores son totalmente amplios. Y que no sea el error humano el causante de que ustedes, yo, seamos víctimas. Miren, a mí el año pasado me robaron 2 veces el celular en un medio de transporte. Di la oportunidad dictando clases de riesgo público hace muchos años.
sin darme cuenta, no sentí, pero desafortunadamente bajé la guardia. ¿Sí? Se vuelve uno tan confiado en la vida que el error humano permite el riesgo público. No se confíen porque siempre va a haber un delincuente detrás de ustedes. Bien, entonces eso en cuanto a la oportunidad y el motivo, pues reconocemos que siempre lo tiene el delincuente y puede ser por necesidad, porque es una persona con trastornos psicológicos, porque es un habitante de calle consumidor de estupefacientes, por orientación política, ideológica, religiosa, como lo que está pasando en Medio Oriente, que afortunadamente en Colombia no pasa, pero tenemos conflicto armado. Entonces hay muchos delincuentes desde grupos armados, bandas delincuenciales, que nos pueden causar daño, o personas del común que simplemente por necesidad nos van a afectar. Bueno, entonces vamos a ir aquí avanzando. Quise pasarla de accidentes de tránsito porque los accidentes de tránsito han sido tomados como factores de riesgo público cuando se dan obviamente en las vías públicas, pero quiero centrarme en desastres industriales y de empresa porque yo sé que muchos de los que están esta mañana en este espacio hacen parte de una organización y lo que quieren es llevarse en herramientas para poder implementar a nivel organizacional estrategias que faciliten la prevención del riesgo público. Quiero contarles que pueden llegar a suceder muchos siniestros y los siniestros, por ejemplo, aquí en este ejemplo, que es un ejemplo con un error humano en planta química, como un error humano en una toma de decisión por una falla en una planta química puede llegar a generar un mal procedimiento, puede llegar a generar la pérdida de vidas, puede llegar a generar la interrupción de las actividades, pero más que eso, es la afectación que se le da a la persona y al medio ambiente que hoy por hoy están siendo sancionadas económicamente. Cualquier error humano que nosotros permitamos en la empresa, y me faltó fue traerles el ejemplo de ciberdelito que hubiese querido, pero no alcancé, pero se los voy a contar. Desastres frente a ciberdelitos. Si yo como trabajador permito la fuga de información, si yo como trabajador permito que lo que yo comparto dentro de la empresa, que es información sensible, se filtre porque me la están pagando, porque me chantajearon, es que puede pasar incluso por estafas o chantajes. Por mi poder, por mis tomas de decisiones, por mi conocimiento en la empresa, me pueden decir, si usted no entrega información, le vamos a robar a su hijo, le vamos a maltratar a su papá y a su mamá, sabemos dónde usted vive. Todo eso pasa hoy por hoy en las organizaciones y los trabajadores somos los que estamos expuestos a vivir esas situaciones por amenazas. Entonces, dentro de la categorización que tenemos nosotros de prevención de riesgo público, debemos implementar esas estrategias que nos coarten al delincuente de que nos llegue a agredir y que entre todos nos podamos proteger a nivel organizacional. Y esas estrategias, una de ellas muy importante es la capacitación para poder reducir errores humanos, reconociendo los peligros a los que estamos expuestos, porque si yo no identifico peligros, si yo no sé qué está pasando, pues difícilmente voy a poder tener la implementación de un sistema o de un programa que mitigue esas consecuencias en riesgo público. Y dentro de las invitaciones que tenemos es que le hacemos a las empresas afiliadas que están hoy conectadas, y ustedes como responsables tal vez de talento humano, seguridad y también el trabajo, o trabajadores que hacen parte líderes de un proceso, quiero invitarles a que tengan en cuenta que hacer simulaciones, imaginarse en que algo pueda llegar a pasar, es importante para prevenir riesgo público. No nos quedemos con el simulacro nacional de riesgo antisísmico que se hace porque nos lo pide la IDIGER. Todos los años un simulacro por desastre natural, terremoto sísmico. ¿Cuántas veces ustedes han hecho un simulacro frente a un atraco con arma de fuego? Paquete sospechoso, amenaza, extorsión, fleteo, chantaje, cualquier tipo de situación de riesgo público, pero no lo hacemos porque no es obligatorio. Pero recordemos que ante la ley, si nosotros tenemos un buen análisis e identificación desde la matriz de amenazas y vulnerabilidades, riesgos y peligros, podemos identificar que si estamos en una zona vulnerable, que si manejamos mucho dinero, que si nuestro producto es muy apetecido, zonas particulares, hidrocarburos, los que trabajan carga, transporte, dineros, porque hacen parte de un punto domiciliario de pagos de servicios públicos o una red de tramitología, o porque nosotros vendemos carros, motos, o porque trabajamos en una entidad financiera, en una joyería. Bueno, cada una de las actividades económicas que también lo vimos ya en una sesión, tienen algunas posibilidades de que se nos materialice más el riesgo público. Tengamos en cuenta que de acuerdo a esa exposición e identificación del peligro podemos hacer simulacros.
Aprovechen esos espacios de simulación donde ustedes pueden imaginar qué pasa. Y hay algo muy importante que se maneja, que son los procedimientos operativos normalizados, que me permiten a mí identificar a través de un flujograma qué hacer antes, durante, después, bajo qué responsabilidad, a dónde llamar, con quién articulo esfuerzos, porque si estamos preparados para los riesgos públicos, el error humano no va a ser una posibilidad. El error humano no va a tener cabida en nuestra ejecución dentro de la empresa. Y por eso la cultura de la seguridad es una cultura que invitamos desde ARL Positiva, que finalmente termina siendo la cara positiva de reaccionar ante un siniestro público. Y ahí vemos el compromiso de liderazgo, vemos el trabajo continuo de mejoramiento y de sensibilización, asignación de roles, tener una política de seguridad clara, fomentar la transparencia y ley anticorrupción, tenemos la política de integridad para los funcionarios, trabajar bajo la mejora continua. Esa es la mejor manera que tenemos para canalizar. Y si ustedes quieren de pronto indagar un poco más, hay algunas empresas exitosas que, por ejemplo, trabajan con explosivos, Toyota, empresas de hidrocarburos, que están expuestas permanentemente a riesgo público porque intentan secuestrarles a sus trabajadores, porque intentan robarse las fórmulas de sus productos, la propiedad intelectual, la patente. Y dentro de la teoría de la reducción de los errores humanos han tenido programas implementados para el error humano, que muchas veces se desprende desde las condiciones inseguras y actos inseguros en las empresas, como seguridad y salud en el trabajo, que sé que les va a aportar mucho a esa implementación y a ese fortalecimiento y unicidad de criterio frente a reconocer que todos somos vulnerables y que en cualquier momento cualquiera de nosotros podemos llegar a ser víctimas de riesgo público. De esta manera, agradecerles a los asistentes. Hoy tuvimos una muy buena aceptación por parte de nuestros afiliados de ARL Positiva. Recordarles que el año entrante continuaremos, Dios mediante, en este espacio de riesgo público como uno de los riesgos que están contemplados en la Guía Técnica Colombiana GT45 en el marco de la normatividad y legislación del Decreto Único Reglamentario 1072 en materia de seguridad y salud en el trabajo. Realmente para nosotros es muy importante continuar con ustedes, que sus preguntas, que sus casos, que todas las propuestas que ustedes nos quieran hacer a llegar nos permitan evolucionar y crecer. Esto es un proceso de mejora continua y espero contar con ustedes el próximo año. Recuerden que con ustedes estuvo la mañana de hoy Paola Andrea Ramírez Ávila y con total agradecimiento y honor cerramos esta comunidad el día de hoy en esta vigencia, esperándolos prontamente. Vamos a continuar ahora con las preguntas de cierre para mirar qué tanto aprendimos en esta comunidad en esta sesión y adicionalmente si tenemos alguna pregunta las estaremos despejando en contados minutos. Les dejo la bibliografía. Fernando, muchas gracias. Gracias, doctora Paola. Muy interesante la información. Vamos a continuar con el sondeo final. La primera pregunta dice, ejemplo común de error humano que contribuye a la materialización del riesgo público. A, monitoreo constante de los procedimientos de seguridad. B, subestimar la gravedad de una situación peligrosa. C, capacitación constante del personal. Y D, realizar revisiones periódicas de seguridad. Vamos a ver cómo nos va con este sondeo. Perfecto, aquí muy atentos a ver cómo estuvieron de concentrados nuestros asistentes. Pero están como tímidos con estas respuestas, la participación solo del 40%, doctora, pero ya contestaron y nos dicen nuestros participantes. ¿Cómo nos fue? Monitoreo constante de los procedimientos de seguridad, 6%, subestimar la gravedad de una situación peligrosa, un 86%, capacitación constante del personal, un 4%, y realizar revisiones periódicas de seguridad, 5%. ¿Cómo nos fue con esta pregunta? Muchas gracias, Fernando. Bueno, efectivamente la respuesta correcta es la que tuvo mayor auge y en ese caso corresponde al 86% que es subestimar situaciones de peligro. Aquí nosotros tenemos en cuenta que si queremos saber qué puede facilitar que se nos materialice el riesgo público, recordemos que la falsa percepción o los errores en tomas de decisiones de no reconocer el peligro puede ser un factor muy grande y aquí ustedes lo acaban de identificar, entonces nos fuimos muy bien con la aceptación 86%. Respuesta B. La segunda pregunta dice, ¿cuál es una causa común de los errores humanos en entornos de riesgo?
A. Uso de tecnología avanzada para la seguridad. B. Estrés y fatiga en el personal. C. Implementación de auditorías de seguridad. Y D. Buena comunicación entre equipos. Bueno, ya tenemos la respuesta del doctor de la segunda pregunta. Dice A. Uso de tecnología avanzada para la seguridad, un 11%. Estrés y fatiga en el personal, un 89%. Implementación de auditorías de seguridad, 0%. Y buena comunicación entre equipos, 0%. ¿Cómo nos fue con esta respuesta? Vale, muchas gracias. Efectivamente, la respuesta fue la B, con un 89%, y desafortunadamente a nivel laboral, el estrés y la fatiga es un factor que me permite a mí caer en situaciones de riesgo público porque no alcanzo a identificar el peligro. Ya lo demás son cosas positivas que fueron que tener buena comunicación, que tener a realizar auditorías, pero realmente lo que permite que se materialice el riesgo público por error humano es esa cantidad de trabajo y el no manejar el estrés por riesgo psicosocial que se nos pueda llegar a presentar. Siguiente pregunta, muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Vamos con la tercera y última pregunta. ¿Cómo puede contribuir el trabajador en preparación frente a riesgo público de forma efectiva? A. Comunicación constante entre todos los equipos. B. Entrenamiento en simulaciones de emergencias. C. Facilitando la comunicación entre el personal. Y D. Minimizar el riesgo al evitar distracciones. Bueno, estos son los resultados de nuestra tercera pregunta. A. Comunicación constante entre todos los equipos, 11%. Entrenamiento en simulaciones de emergencias, 55%. C. Facilitando la comunicación entre el personal, 6%. Y D. Minimizar el riesgo al evitar distracciones, un 28%, doctora. Muchas gracias, Fernando. Gracias a todos los que participaron en esta respuesta. Bueno, quiero contarles que para prepararnos definitivamente los simulacros y los entrenamientos y las capacitaciones es lo que nos permite a nosotros prepararnos para una situación de emergencia y obviamente para que el error humano no sea nuestro conducto regular. Vemos que la respuesta número B alcanzó un 55%, pensé que iba a ser un poquito más alta. Igual recordarles que lo demás, que es minimizar, identificar los peligros, hace parte también de prevenir estos riesgos públicos, pero cuando hablamos del error humano, el error humano se capacita a través del entrenamiento y la simulación. De esta manera podemos apropiar conocimientos y saber qué está bien y qué está mal. Muchas gracias, Fernando, a ti y a todos los asistentes por confiar en ARL Positiva, su compañía de seguros, administradora de riesgos laborales. Gracias por estar en esta comunidad de conocimiento, prevención de riesgo público. Paola Andrea Ramírez con los brazos abiertos para que el año entrante estemos nuevamente trabajando de la mano y construyendo más conocimiento. Bendiciones para todos. Chao, chao. Muchas gracias, doctora. Agradecemos a nuestro experto y a todos nuestros asistentes por su participación y acompañamiento. Los invitamos a que conozcan nuestro Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia, www.posipedia.com.co, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. En www.posipediatalleresweb.com podrán acceder a nuestro cronograma de acciones educativas virtuales. Recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminada esta acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestro portal Posipedia en la sección Educativa. Los dejamos con el siguiente video. Que tengan un muy buen día. Nos demoramos 4 horas, madrugamos bastante para poder cumplir durante estos 2 días. Y creo que valió la pena. Creo que una de las grandes ventajas que tienen estos procesos, estos encuentros, es brindarnos a nosotros como empresa la oportunidad de conocer las diferentes herramientas que tenemos para el fortalecimiento de nuestro programa de seguridad y salud en el trabajo. Es un espacio muy interesante para nosotros saber lo bien acompañados que estamos por nuestra ARL Positiva. Realmente cada uno de nosotros se va con un conocimiento muy amplio, enriquecedor. Para nosotros fue muy grato contar en este gran congreso con más de 400 empresas que se vincularon a nuestra actividad. Entonces vemos que cada día las empresas, los empresarios, los trabajadores se preocupan más
por sus empleados, por el bienestar, porque ellos puedan asistir a estas capacitaciones. Y recuerden que el futuro de Positiva es hoy. Es importante lo que hemos aprendido, ya que nos ayuda a ampliar nuestros conocimientos para luego llevarlos a cabo, ejecutarlos en el ámbito laboral. Es importante, la verdad, porque como tal, esas cosas lo que nos vamos a enfrentar día a día en nuestro entorno laboral. Es importante un conocimiento más profundo. Es muy importante para todas las empresas, para todos los trabajadores y para todas las personas involucradas que lleven y que conozcan estas nuevas reglamentaciones. Por eso Positiva, a través de los congresos, conferencias y de nuestras diferentes comunidades, tenemos la información suficiente y necesaria para que ustedes puedan hacer sus trabajos de promoción, prevención y salud. Positiva está con ustedes para acompañarlos con estos conocimientos que les traemos. Valle del Cauca, más positiva. ¿Y cómo se sienten? Colombia, potencia de la vida.